Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Sombras de la Noche. Me presento, soy Antonio García, un placer que estén nuevamente aquí con nosotros. Y hoy me acompaña mi compadre, como siempre, Horacio Castro. Y nuevamente otro compadre aquí en el canal nuevamente, Arturo Cervantes. ¿Qué hongo? ¿Cómo andan mis compadres? El camarada Turipán. Camarada Turipán. Camarada, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para platicar un poquito de no sé qué tema, pero bueno, gracias. Así es. ¿Qué Pues onda, yo Horacio? contento, feliz de estar aquí una vez más en un episodio de Sombras de la Noche. Y pues a darle, tenemos un tema que no muchos conocen, ¿Ah? pero que yo sé que les va a gustar y sobre todo los va a informar sobre un Chernobyl que ocurrió aquí en México y que muy pocas personas lo saben. No manches, ahora traes otra historia conspiranoica y un chingo de versiones y todo eso, hermano. No, no es conspiranoica, güey. No, vamos con otra vez, güey. Esta sección se va a llamar México Mágico, güey. Eternos, ¿no? Pues Vamos ya, ¿cuántos Méxicos tenemos ya en el canal, güey? sí. No, ahí hay más todavía los que faltan, güey. Oh, bueno, no, está bien, pero pues ¿qué onda? ¿Qué tema nos traes? ¿Qué noticias nos traes el día de hoy? ¿O nos pasamos directo al grano para no dejar esperar a la gente? No, tenemos unas noticiones, güey. A ver. Primero que nada, no sé si ustedes estén muy involucrados con la nueva serie de Chespirito que salió. Sin querer queriendo. Fíjate que sí he visto publicaciones y artículos ahí en internet, pero no he investigado a fondo. O sea, me he enterado, por así decirlo, de lo más fuertecillo. No sé si me explico. Sí. Nada más así de que, pues ya sabes, lo que todos sabíamos, me imagino yo, que la infidelidades, la manipulación por parte de esta Florinda, por Roberto, etcétera, etcétera. Lo normalillo, pero ya a fondo no, yo no. Sí, pues fíjate que esta serie se está volviendo muy controversial porque Florinda Mesa quiere demandar a los que están realizándola debido a que pues la están dejando muy muy mal parada. Oye, pero yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué? O sea, se puede demandar. O sea, yo sé que trata de Chespirito y todo ese pedo, porque pues es el nombre de. Me imagino que ella trae los derechos, ¿no? Me imagino. Pero Sí. a lo que voy es, se puede demandar a, por así decirlo, a una empresa, güey, independientemente que tu nombre no aparezca ahí, porque le cambiaron el nombre al personaje, güey, a Margarita, si no me equivoco. Yo siento que no va a prosperar por eso, porque pues tomaron las precauciones en caso de cambiando el nombre y todo esta onda. Pero lo que esta semana estuvo resonando mucho, y no nada más esta semana, bueno, más bien estos últimos 2 días en redes sociales, es una entrevista realizada a Chespirito y a Florinda Mesa, en donde hace un comentario que ahorita que estás viendo la serie ya te cobra mucho sentido muchas cosas, ¿no? Sí, me imagino. Te das cuenta, en esta entrevista le preguntan a Florinda Mesa ¿cuál cree que son los defectos de Chespirito? ¡Ey, qué su madre! Ajá. Y ella contesta que desde que conoció a Chespirito tenía 7 grandes defectos. Ajá. Eran sus 6 hijos y su esposa, güey. No, o sea, sí, directo el chingazo. Sí, güey. Entonces Sí, eso ahí se mamó.
Y te empieza a hablar, güey, de la clase de persona que era, güey, y de por qué ahorita Florinda Mesa está teniendo tanto miedo, güey, de esta serie, porque por lo va a descubrir, se le van a descubrir muchas cosas, güey. Yo siento que también van a tocar los temas de las infidelidades, güey, de ella con tres de los Y ahí, ¿no? personajes, bueno, no personajes, pero sí integrantes de todo este show que era Ajá. El Chavo del Ocho. Uno de ellos, pues, el que casi todos saben es Kiko. Simón. Roberto Segoviano es otro. Y no recuerdo el nombre del otro con el que supuestamente le fue infiel a Chespirito, pero Sí, que no. es un chisme que anda ahí, que resurgió También. gracias a esta gran serie que están produciendo. La verdad es que está muy buena, muy, muy buena. O sea, yo te puedo decir, güey, que yo no era fanático del Chavo. De hecho, yo siento que a lo mejor mucha gente me va a odiar por esto que voy a decir. Pero yo siempre pensé, güey, que el Chavo del Ocho era... ¿Cómo te diré? Como que... Cimero, sin pelos en la lengua, hermano. Como que... Es que no... ¿Cómo? ¿Es infravalorado o ¿cómo se dice lo otro? ¿Sobrevalorado? Sobrevalorado. Yo siempre he dicho que... decía que el Chavo era sobrevalorado, güey. Uh-huh. Pero ahora que estoy viendo la serie, güey, que me he dado cuenta de dónde salía todo esto, güey, o sea, de la máquina que era Chespirito, güey, para crear comedia, güey. De verdad te lo juro, güey, que empecé a ver también El Chavo del Ocho, güey. Sí, se basaba en la vida cotidiana de las personas, en todo, ¿verdad? Sí, güey. Sí, el vato era un coco, güey, prácticamente. Sí, gachote, o sea, él era un genio, güey, un genio de la comedia, güey, o sea, y me lamento tantos años no haber apreciado, güey, la comedia de Chespirito, güey, porque de verdad, güey, ahora te digo, ahora que sale la serie, güey, pues me empiezo a chutar todo el Chavo del Ocho, güey, y todos estos personajes que él tenía, güey, y dices, güey, o sea, era un humor, güey, que era bien social, güey, o sea. Sí. Ya había, a lo mejor porque uno también estaba morrillo en aquel entonces y no le entendía mucho de sus chistes, güey, pero, güey, tienen unos chistes, güey, donde hablan de que el doctor Chapatín, güey, era un pedófilo, güey. Pederasta, Simón. Uh-huh. Sí, güey, o sea, si te quedas y dices, ¿qué pedo? Güey, o sea, qué clase de humor, o sea, un humor, güey, que ahorita es bien funable, güey. Pero creo que, No. no me acuerdo si ahí, güey, fue cuando ya esos chistes, güey, fue cuando ya los empezó... Como que lo empezaron a presionar, güey, para que hiciera ese tipo de chistes, porque en realidad su comedia era blanca, güey, era comedia blanca, güey. Es que no, sí era blanca, güey, pero, o sea, era una comedia blanca que sí trataba mucho de en este punto de lo social, güey, o sea, de las clases sociales, de todo esto, güey, o sea, sí iba muy enfocado a todo eso, pero como tú lo dices, un humor muy blanco, güey. Sí, te digo, sí vi ahí unas cosillas, güey. No he tenido que... Bueno, la verdad, a mí, desde que estaba morrillo, güey, pues yo sí veía al Chavo y todo eso. Y ahorita, güey, vi un capítulo, güey, un capítulo nomás. Y con todo lo que he visto en Facebook, en internet, a lo mejor estoy mal porque pues todavía no veo la serie completo. Pero yo digo, güey, y una vez lo puse ahí en un comentario ahí en una publicación de una página, güey, y les puse ahí. Yo creo que aquí el villano siempre fue Roberto Gómez Bolaños, güey. ¿Por qué, güey? Porque, bueno, yo lo veo desde esta perspectiva. Tenías a tu vieja, güey. Tenías a tu vieja que te apoyó, güey. Que no soltó las riendas, güey. Y todo ese pedo. Güey, o sea. Que yo sé, güey, y entiendo que por otra parte, güey, también Florinda es la villana también, güey. Pero acá, güey, este vato, pues, no mames, güey, o sea, vi una publicación, güey, que decía que su ex esposa, güey, Graciela creo que se llama, le hizo el traje del Chapulín Colorado, güey, Sí, y luego güey. lo volvió a hacer, güey, y luego que no sé qué tanto pedo, güey. O sea, todos esos sacrificios, güey, digo yo, a ver, no, güey, o sea, no mames, güey, cualquiera quisiéramos una pinche vieja así, güey, o sea, así de tan sacrificada. Sí, la neta sí, güey, tienes razón, güey. Sí, o sea,
¿Cómo te diré? Todos ya conocíamos eso, güey, pero yo siento que no se conocía tanta la parte de Florinda Mesa, güey. Porque siempre Florinda Mesa, güey, trató de como taparlo, güey. Sí, era muy meticulosos, güey. Obviamente todo el mundo juzgamos a Chespirito y siempre va a ser juzgado, güey. O sea, es como tú lo dices, güey. Él tenía a su esposa, a sus hijos, güey, y él decidió abandonarlos y a mi parecer, pues no está bien, ¿no? Nada Sí, más sí. por, como dices tú, güey, por una nalga, güey, pues no está chido, güey. No, claro que no. Pero también no estamos en su lugar y tampoco se está juzgando. O sea, cada quien No, toma no. sus decisiones, güey. Como dicen, cada quien hace de su culo un papalote y lo manda a volar a donde quiera, güey. Así es, güey. Pero ya nos salimos del tema, güey. El tema era de que, pues, es todo este show que se traen con Florinda Mesa, güey. Y pues vamos a ver, güey, qué pasa ahora. Más adelante. Y sí he visto que sigan que saliendo está más capítulos, güey. sacando esta Florinda que está sacando muchas, no sé si videos, güey, porque yo lo estoy viendo en imágenes y en esas imágenes tiene las descripciones de lo que está diciendo, pero que se está sacando como que patados de ahogado, podría ser la palabra, güey. Ujú. Que está diciendo muchas cosas Florinda y no sé qué tanto y así, güey, o sea, muchas cosas que está sacando ella. Igual, ¿Sabes? Listo, bueno. También, Ahí está, apenas iba a preguntar por Arturo, güey. yo creo que sí, están contando cosas que ya yo creo que al menos la mayoría ya sabemos. O sea, por ejemplo, eso de las infidelidades y tal y todo. Pero de una forma más profunda, como que entendamos qué rollo, ¿no? Es que, Eso ¿sabes no qué, es- güey? También hay que entender, güey, que de los que están realizando la serie, güey, son los hijos de Chespirito, güey. Ajá. Y yo creo que eso Nosotros también- conocíamos la historia, güey, de Florinda Mesa y Chespirito contándole a nosotros, güey. Pero ahora estamos viendo, güey, la parte de los hijos, güey, de la esposa, cómo lo vivieron, güey. ahora, güey, Por- como yo crecí con viendo el Chavo, güey, yo no sabía, güey, que el Roberto, güey, había sido infiel, güey, que tuvo hijos y que todo este pedo, güey. Me imagino yo, güey, que los que sí sabían eran nuestros abuelos, güey, nuestros papás que conocían su historia, güey. Pero por ejemplo, si yo me Sí. incluyo, güey, en que yo no sabía nada de esto hasta que empezaron a sacar la serie de Chespirito y empezaron a lanzar los artículos, los memes, etcétera. De ahí me fui enterando, güey. Sí, y yo otra también no cosa, conocía tanto. Sí, Yo- perdón. te escuchamos. Una cosa bien importante es que, no solo en los videos, Antonio, yo me he topado donde ya había entrevistas incluso de antes, cuando estaba, Roberto vivo, y hay una en específico, ahorita que dijiste lo de los 7 defectos, Ey. donde hace como que un recuento de eso. Pero eso fue cuando estaba Roberto vivo y estaban los dos juntos. Sí. Y ella le como que le da a entender otra vez eso de que tenía los 7 defectos, algo así. Pero no lo hice exactamente así porque, bueno, yo lo vi en otra entrevista que sí decía eso, los 7 defectos. Pero en Ajá. esa otra, pues le recalca eso, ¿verdad? Que como que echándole tierra a los hijos, güey. Y Sí. entonces él sí, Florinda a los acá, hijos. Florinda Sí. a los hijos enfrente de Roberto, güey. Ajá. Entonces, él sí, hasta eso, yo sí dije, ay, qué pedo, ¿verdad? Porque pues sí, o sea, lo vemos como villano y todo, pero ahí en esa entrevista, güey, dije, a la verga, ¿por qué? Porque luego los defendió. Oye, no, claro que no, mis hijos son hermosos y así, y acá. Y ella como que todavía le quería seguir dándole ahí. Es que Y él también no se dicen dejó, güey. que Chespirito era bien pocos huevos, güey. Que Isla de los Sí. huevos era Florinda Mesa, güey. Y por eso te digo que a mí se me hizo bien curioso, güey, eso, porque la neta, yo llegué a ver muchas entrevistas, bueno, no entrevistas, más bien como presentaciones. Por ejemplo, me acuerdo una, creo que del Teletón, no me acuerdo si era del Teletón, de cuando estaba todavía vivo. Y había una que incluso él iba, creo que en silla de ruedas y todo. Y o sea, él iba a hablar y luego ella le quitaba el micro, o sea, Sí, cosas sí. así. Cosas Sí. así, güey. Entonces ahí tú te das cuenta de eso justo como dices, ¿no? Que era pocos huevos y acá. Es que como que le Pero- gusta ponerse el centro, ¿no? A Florinda Mesa. Ajá, Simón. También Pero a hubo mí una se me hizo ocasión, bien. güey. Perdón, dale, continúa. Pues nada más a mí me llamó mucho la atención. Y yo creo que es la única vez que yo he visto que sí se le puso así, güey, ¿sabes? Y fue por los hijos. Y dije, ay, güey, pues. O sea, entonces no es como que le valió tanto madre como pensamos. Y ya después de tiempo, creo que salió en otra entrevista
que sí le habían preguntado que cómo había vivido él, una cosa así, pero como que si estaba como que en paz con él, algo así. Y prácticamente sí dijo que había cometido un grave error y que fue el peor error de su vida. Y no dijo qué, güey, pero nada más dijo así, obviamente dando a entender que pues fue el de, Güey. Él el debe de estar quedarse con Florinda Mesa. Simón. Ajá. No mames. Sí, sí. Sí, güey. No, sí, Pero bueno. sí. Te digo que hubo una ocasión, güey, en que el entrevistador, güey, le dijo a ellos dos, que deje que le dice a ella, deja que conteste Roberto, ¿no? Y creo que la sacaron, güey, a la Florinda, güey. Ah, sí, Es sí. que sí se pasaba, la neta. Sí, es que sí era bien metiche, güey. No lo dejaba contestar. ¿Qué? Contestaba por él. Perdón, no lo dejaba contestar. Contestaba por él. O casi como que hasta le decía, oye, ¿te acuerdas que? Pero como que diciéndole que contestara a él. Sí, ya sé. Sí, era muy Sí, así. pero vamos a ver qué continúa saliendo ahora que vayan, te digo, en los capítulos. Si usted que nos está escuchando no ha visto la serie, se la recomiendo, la verdad. Está muy buena, muy buena, está muy bien realizada. Y es como les digo, o sea, nosotros conocíamos como la historia de Florinda Mesa y Chespirito contada por ellos dos. Y esta creo que va más allá y la verdad es que pues está muy... Yo la verdad te digo, yo no era fanático de Chespirito ni nada y de verdad con esta serie me ha despertado el interés como no te imaginas. Yo sí, pero ya no soy fan, güey. O sea, ya no me gusta el chavo. Como que en su momento, ¿no? A mí me pasó algo parecido. Antes de conocer Bueno, su no, verdadera historia y todo esto que nos está contando Dibble, güey, de las infidelidades, como que ya lo vi de otra manera, como dices tú, Arturo. Sí. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos con otra noticia? Y esta involucra juguetes muy famosos hoy en día. ¿Saben cuál es el juguete más famoso ahorita que anda? Que todo el mundo quiere. A ver si saben. ¿Turboman? Serán los 90, güey, para Navidad. Pero en esta próxima Navidad otra vez va a ser tendencia porque siempre nos la ponen esa película, güey. Ya sé, güey. El regalo prometido, ¿no? Se llama. Creo que sí. Sí, el regalo prometido. No, a ver. El trompo. ¿El qué? El trompo. No, actual. No te creas, Es no. un monito de peluche. Los Abubu, Albubu, algo así. Sí, los Labubu. Labubu. Pues fíjate que ahorita están surgiendo rumores, güey, de que supuestamente el Labubu, ya sabes, lo normal, güey, cuando sale algún producto que es así muy súper demandado, influyente, güey. Ajá. Y pues supuestamente es una representación de Pazuzu, güey. No mames, ¿el demonio? Sí. Qué pedo. Que si te pones a analizar, güey, a Labubu, pues tiene mucha parecido al demonio Pazuzu en su representación, pues. Y que supuestamente es lo que se está diciendo, que es como una manera de darle como culto, güey, a Pazuzu. Pero ya sabes, pánico satánico otra vez. Ajá. En pleno 2025, amigos. Qué extraño. Que últimamente, quién sabe, güey. ¿Sí? ¿Pazuzu es el demonio que salió en la película El Exorcista? Sí, ese mismo. Es ese demonio. Ok. O sea, porque veas lo que era el exorcista, güey. Casi, fíjate, muchas películas, güey, que tratan de exorcismo, pues inventan a su demonio, ¿no? Sí. Pero no, esta sí tenía un verdadero, que es uno de los, creo que, si no estoy mal, güey, es uno de los gobernantes de uno de los, son como 4 infiernos, creo, güey, y él es el de, si no me equivoco, es el del oeste, pero es un gobernante de ahí del infierno. Ya. Pero ahí está. Ese punto. Decir, ¿Ustedes qué opinan? No, que estamos en el infierno este y ha llegado el gobernante a dar sus órdenes. Ya que alabes a este también. Ese güey. No, pero Qué buen chiste. ¿qué opinan?
quiero oír su opinión. Hace mucho yo- hubo una... ¿Cómo se llama, güey? Algo así parecido a lo que nos estás contando hace bastantes años, güey. ¿Teoría? No teoría, sino que... No me acuerdo si era con una muñeca, güey. No me acuerdo muy bien, pero esto mismo que estás contando, güey, era lo que decían... Era lo que decían todos, güey. Que si le quitabas la etiqueta a una muñeca o a una varita, güey, venía un demonio, güey. No me acuerdo cómo se llamaba, pero se parece mucho a lo que estás contando, güey. Yo digo que... Sí, pues es que lo que te digo es pánico satánico, güey, llevado ahora el 2020. Sí, es como dijo Acid, güey. Una mentira muy bien contada, güey. Puede ser hasta muy creíble, algo así. Sí, puede ser una verdad. Uri. Yo creo que muchas veces no sabemos ni qué pedo y sacamos conclusiones. Sí. Entonces, Pues bueno, por ahí va. también esperemos que en próximos días se revele si de verdad es un culto a Pazuzu o no. Otra noticia, amigos, que consternó las redes sociales de nueva cuenta, fue Gabriel Jesús Sarmiento, que era un creador de contenido venezolano, el cual pues lastimosamente fue asesinado mientras que tenía un en vivo, güey. La madre. Y güey, pues este influencer era muy conocido, güey, por hacer críticas directas hacia la dictadura de Maduro. Y el joven de 23 años se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando de repente hombres irrumpieron en su domicilio, güey. Y pues el video ahí está en redes sociales, güey, donde le realizan varios impactos de bala, quitándole la vida Manches. a un influencer, güey, que pues su único delito solamente fue levantar la voz, güey. Manches. Criticar a un régimen, güey, que tiene para criticar por todos lados, güey, pero pues lastimosamente es quien tiene el poder y ahí están las consecuencias, amigos. Sí, a ver, güey, no manches. Y más de la manera en la que fue, güey, o sea, Bien obvia. sí, güey, o sea, sin importarles nada, güey, llegaron y entraron a su casa, güey, y le dispararon y Pues... quitaron la vida. ¿Qué te puedo decir, güey? Pues... Como en temas pasados, güey, tú lo habías dicho. Gente con poder, güey, puede hacer y deshacer cualquier cosa, güey, independientemente de que todos estemos enterados aquí, güey. Sí, lastimosamente. Y es algo que de lo que podemos adelantar, güey, es algo de lo que va a tratar también el tema de hoy, güey, algo que pues tienes poder, güey, puedes ocultar lo que tú quieras. Sí, güey. Y es que, fíjate, y es bien curioso, porque en el caso de ese régimen, de esa dictadura, pues ya no se puede esconder nada, ¿no? Y ahí nada más fue prácticamente una aplicación de poder, Sí, tal cual. O sea, estás en mi contra, ay, no debes de estar aquí, ¿no? 9 impactos, güey, fueron los que le dieron a No manches. este influencer venezolano. Y pues ni hablar. Ahí está otra noticia triste, pero real. Ajá. Y algo que también estuvo impactando las redes sociales, güey, en estos días. Hace, creo que 2 días, güey, no sé si ustedes lo vieron, güey. Fue Vladimir Vitkov, de 31 años, güey. Él es, creo que, si no me equivoco, es de origen ruso. Se encontraba en un aeropuerto, güey. El vato estaba bajo los efectos de las drogas. Y había un pequeño niño palestino, güey. ¿Ah? ¿Qué será? Creo que si no me equivoco, creo que tenía 18 meses, güey. Ah, no te pases ceranza. Lo toma. El niño está agarrado. Bueno, les voy a describir el video, güey. Está Vladimir, güey,
y está un niño con agarrado de una maleta, de esas de maletas como de llantitas. Sí. Ahí, nada más. El pobre niño ahí está. Y Vladimir lo toma, güey. Y lo azota contra el suelo, güey. Ay, no manches, güey. Sí, güey. El video es devastador, la verdad, güey. Y para el niño, pues ni se diga, güey. Está en coma. Tuvo fractura de cráneo y de columna. Oh, güey, lo desgració, Sí. güey, pinche vato. Sí, güey. Y pues hasta el momento no se sabe el motivo, güey, de por qué realizó eso, pero pues solamente se especula, güey, que pues fue porque el vato estaba bajo los efectos de una droga, güey, y aparte el vato tenía como algunos problemas mentales que obviamente no justifica, güey, la acción que realizó, güey. No, pero me Y, imagino que pues, con eso se agarran, ¿no? No, está loco, no procede ir a la cárcel o algo, ¿no? quién sabe, güey, pero ahorita sí están, o sea, fue detenido inmediatamente el sujeto, Vladimir, Ah. y pues puesto ante las autoridades, y ya pues ellos se harán cargo de realizar las cosas que se tengan que realizar para pues que no quede impune, güey, este caso, porque Sí, pues güey. no manches, o sea, es como tú dices, desgració a un niño, güey, O sea, suponiendo que el morro, güey, Ujú. siga con vida, güey, o sea, que despierte y todo ese pedo, o sea, fractura de columna, güey, y de cráneo, güey. Ah, güey, creo que hasta ahí Sí, ya quedó pues ya. tocado, güey, no mames, toda su vida, güey. Quedó, como dices tú, güey, con la frase de ella. O sea, para el vato estaba bien tostado, güey, pero no Ándale, sé. estaba bien tostado. Y van a dejar al pobre niño bien tostado también, güey, lo peor de Pues, todo. güey. No, Sí. güey, no, güey. No, Sí, pues, güey. a ver, Pero bueno. Trágicas noticias las que trajimos el día de hoy. Ajá. Pero pues hoy esas fueron las noticias. Creo que tenía otra, pero se me olvidó de qué era. Era algo me acuerdo que era de Brasil, güey, pero no me acuerdo qué era. Bueno, ya si me acuerdo la traeré en el próximo episodio. Pero ¿qué les parece si comenzamos ahora sí con esta historia perturbadora? Y no sé, güey. México mágico, tú sabes. No hay palabras, güey, para describir un México mágico. Sí, güey. Dale, no sé si reír o llorar. Pero No, bueno, agarren retorcerte, güey. sus pentagramas, sus crucifijos al revés, sus velas negras, todo lo que tengan ahí a la mano para que comience la misa. Adelante. Porque todos sabemos que los accidentes nucleares suenan como ciencia ficción. Chernobyl, Fukushima, desastres que parecen tan lejanos como imposibles. Pero ¿sabías que México tuvo su propio desastre nuclear? Y no fue por un reactor que se salió de control, ni por una bomba extraviada. Fue por una cápsula olvidada, una sierra mal usada y un país que no tenía idea de lo que estaba a punto de desatar. Literalmente, vendimos la muerte en varilla. Se moldeó, se etiquetó como acero común y se construyó con ella casas, oficinas, escuelas, hospitales. México logró el milagro inverso. Convirtió el metal en veneno. Bienvenido a la historia del cobalto 60, el fantasma radioactivo que aún vive en nuestros muros. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que parece salida de una distopia, pero que es absolutamente real. Hablaremos de cómo un simple descuido se convirtió en el accidente radiológico más grande del continente, cómo cientos de personas fueron envenenadas sin saberlo y cómo, décadas después, seguimos sin tener una lista completa de los daños. Porque este no es un cuento de terror inventado, es historia, es negligencia, es encubrimiento y es horror institucional.
Y como toda una buena leyenda negra, comienza con algo pequeño, una cápsula azul, una decisión estúpida y una cadena de errores que arrastró al país entero a su propio Chernobyl invisible. Excelente. Como ven. Se ve que va a estar buena esta historia. Pues sí, güey. Sí, va a estar muy buena, güey. Y lo peor de todo, güey, es que cuando escuchen esto, güey, todos van a decir, madres, ¿dónde vivo, güey? Pero ahí les va. Sobres. Todo comenzó con una cápsula. Una pequeña cápsula metálica del tamaño de una pelota de golf, sellada herméticamente y diseñada para contener uno de los materiales más peligrosos jamás utilizados por el ser humano, cobalto 60. Este isótopo radioactivo es útil, sí. Sirve para tratar cáncer mediante radioterapia y para calibrar instrumentos industriales. Pero fuera de control, fuera de contexto, se convierte en un asesino invisible. La cápsula estaba bajo resguardo de una clínica privada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Había sido utilizada como parte de una máquina de radioterapia, pero eventualmente quedó obsoleta. Nadie supo con certeza cuándo dejó de funcionar. Nadie la reportó, nadie la recogió, simplemente quedó almacenada como un objeto más en una bóveda llena de chatarra médica. Con el tiempo, la clínica cerró, el equipo médico fue vendido al mejor postor y entre camillas viejas, lámparas quirúrgicas y monitores descompuestos, también fue subastado el aparato de radioterapia con un subcápsula aún en su interior. Nadie lo verificó, nadie inspeccionó el contenido. El nuevo dueño fue un trabajador de un yonque local, Vicente Sotelo. En noviembre de 1983, Sotelo llevó el equipo al depósito de chatarra Fénix, también en Ciudad Juárez. No era raro que aparatos médicos fueran desarmados y vendidos como metal común. Lo que nadie sabía era que en su interior, esa cápsula sellada contenía 6,010 curries de cobalto 60, güey. Una cantidad capaz de matar a una persona en cuestión de minutos si se le expone directamente. Chis. Ajá. La curiosidad y la necesidad hicieron lo suyo. Sotelo, junto con su compañero Ricardo Hernández, comenzó a desmantelar el equipo sin saber lo que manipulaban. Con una cegueta, cortaron y rompieron el contenedor de plomo. Te pases de la... Cuando lo hicieron, se encontraron con una sustancia que parecía amarillenta, metálica y brillante. Pensaron que podía tener algún valor. La recolectaron con las manos, güey. Inga su madre. Esa sustancia era microesferas de cobalto 60. Ahora, sin ningún tipo de protección, comenzaron a esparcirse por el taller. El piso, la ropa de los trabajadores, los camiones que pasaban por ahí. Era como liberar el humo de un demonio en una habitación cerrada. Nadie lo vio salir, pero pronto todos sentirían sus efectos. Las partículas radioactivas se adherían a todo. A los zapatos, a la herramienta, al aire. La contaminación se dispersó sin control. Y como era inevitable, y como era invisible, como no tenía ningún color ni olor, nadie sospechó. De hecho, en los días siguientes la chatarra metálica fue transportada a una fundidora en Monterrey, güey. No, te pases de Ahí lanza. se fundió como cualquier otra pieza de acero, güey. Oh, ya sé dónde, güey. Fue entonces, no, pero espérate, güey, espérate, todavía te tocó ahí la fundidora, güey, pero todavía te falta mucho, güey, porque no, hicieron un cagadero, güey. Manches. A ver. Fue entonces cuando lo impensable ocurrió. El acero contaminado por cobalto 60 fue procesado, convertido en varilla para construcción y distribuido por todo el país. Chingue su Escuelas, casas, edificios gubernamentales, hasta hospitales fueron construidos con este metal envenenado. México entero acababa de absorber una dosis radioactiva colectiva. Pero en ese momento nadie lo sabía. Nadie tenía idea del horror que había desatado Vicente Sotelo. Empezó a presentar síntomas extraños: vómito, cansancio,
hemorragias. Pensó que era gripe. Su familia también se enfermó. Su esposa, sus hijos. Nadie los vinculó con las cápsulas. Porque un dato, güey, es que haz de cuenta que se llevan el aparato radioactivo. Simón. Entonces se lo llevan y lo echan en una camioneta, güey. Y la camioneta lo dejan ahí casi una semana, güey. Hombre, ya bien sazonada, güey. En la casa, güey. Digo, Antes bien de que la sazonada, llevaran güey. antes de que lo lleven al fierro, güey. Lo tienen ahí como una semana, güey, más o menos en su casa, güey. Porque se les habían robado la batería, güey, creo, si no me equivoco. No manches. Les robaron la pila de la camioneta, güey. Y no la pudieron mover, güey, como en una semana, güey, más o menos. Entonces toda la gente, güey, de ese fraccionamiento, güey, estuvo ahí en contacto directo, güey, con el cobalto 60, güey. Ajá. Ah, hombre, no te pases de lanza. Qué pinche suerte, güey. Sí, güey. Pero en ese momento... ya aquí... el problema del cobalto 60 no solo fue el material, fue el sistema. O mejor dicho, la ausencia total de uno. No había registro nacional de materiales radioactivos. No había protocolos de seguridad de yonques o fundidoras. No existía cultura de prevención ni conciencia pública sobre lo que significaba manipular equipos médicos obsoletos. México literalmente estaba a ciegas frente al enemigo. Mientras la varilla contaminada comenzaba a distribuirse en camiones por decenas de ciudades, las microesferas originales aún seguían activas en el yonque. Algunos trabajadores las encontraron brillantes bajo la luz del sol y pensaron que eran minerales valiosos. Las llevaron a casa, las regalaron a sus hijos como si fueran piedritas mágicas, güey. No te pases de lanza. Sí, bueno, pues es que... Pues no sabían, porque güey, se van a imaginar, güey. No sabían qué onda, güey, o sea... No, y déjate que te cuente cómo se dieron cuenta todo, güey. A ver. Una de las historias más trágicas es la del niño que se llevó una de estas partículas a su casa. Jugó con ella en su cuarto, la guardó bajo su cama y en cuestión de semanas enfermó gravemente. Su piel comenzó a cambiar, los médicos no sabían qué ocurría, nadie hizo el vínculo. La cadena de errores parecía interminable. Cada decisión mal tomada abría una nueva puerta al desastre. Cada omisión, cada ignorancia institucional, cada burocracia ineficiente se convertía en una pieza más del rompecabezas mortal. Fue una catástrofe cocinada a fuego lento. Una cápsula olvidada, una sierra usada sin saber, un país sin protocolos y una sociedad que no tenía forma de anticipar lo que se avecinaba. Esto no solo fue un accidente, fue un síntoma de algo más profundo, de una cultura del descuido, de una estructura donde lo invisible se vuelve más letal porque nadie cree que pueda pasar aquí. Y así fue como el cobalto 60 entró en nuestras vidas. Silencioso, invisible, radioactivo y dispuesto a quedarse por décadas. Así comienza la historia y como veremos, ese fue apenas el primer paso de un camino de horror, abandono y sombras. ¿Cómo ven? No sé si... Empezaste fuerte, güey. No sé si culpar a los que subastaron la máquina. Es que tampoco sabían, güey. Es que no, pero ahí te va. O al que la compró o al que robó la batería de la camioneta. Güey, esto es como un pinche destino final, güey, mal presupuestado, güey. Sí, güey. Pues es como un Titanic, güey, también. Sí, ándale, ni tan mal presupuestado, Más bien, llevado a un extremo, ¿cómo se dice? Más, Es como si hicieran la película de Destino Final en México, güey. O sí. Pero incluso con más involucrados, güey. O sea, sí, güey. no, Casi. la típica de, no, son 6, 7... No, aquí... aquí Acá se fueron vamos a lo por grande, mucho. güey. Acá se fueron a lo grande, Sí. güey. Y agarra los que sea, güey. No me Que te equivoco, crucen. güey. Creo que son 400 personas, güey, las que sí Ah, directamente y malamente, güey, fueron afectadas fuertemente, güey. No te pases de nalga. Pero es que esa es la cifra baja, güey. O sea, de los que sí realmente presentaron síntomas fuertes, güey, que fueron, o sea,
O sea que al realizar la investigación sí se supo, güey, que estuvieron en contacto directo, güey, con el cobalto. Más Diría- no sabemos cuántas personas más, güey, hayan sido afectadas, güey, Sí. ya por la radiación en otro tipo, güey. se podría decir que incluso como oficial, ¿no? Sí. Ah, Quizás no la verdadera, pero la oficial ahí. No, porque oficialmente, güey, nunca pasó, güey. Bueno, Ah. sí, tienes razón. Ajá. Pero bueno, ahí les va. El Cobalto 60 comenzó a recorrer México como un viajero silencioso y letal, a bordo de camiones de carga, escondido en varillas perfectamente legales, se infiltró en estructuras por todo el país sin levantar sospechas. La contaminación no entró como un vendaval ni con estruendo, lo hizo como un susurro imperceptible pero mortal. La fundidora que procesó el acero radioactivo no tenía forma de detectar lo que estaba haciendo. Al no existir regulaciones claras ni instrumentos adecuados, simplemente fundió la chatarra como con el resto de sus cargas. Así nacieron toneladas de varillas contaminadas. De allí, el metal fue distribuido como cualquier otro, enviado a ferreterías, constructoras y centros de distribución de metales de construcción en distintas regiones del país. La naturaleza de la contaminación volvió imposible rastrear el destino exacto de cada barra. Los lotes se mezclaron. Algunos se usaron para construir casas, otros para estructuras públicas. Muchas de esas construcciones aún siguen en pie. O sea, porque mira, haz de cuenta que funden todo el material y se hacen estas varillas, güey. Pero estas mismas varillas se ponían arriba de otras varillas, güey. Entonces haz de cuenta que ya la varilla ya estaba contaminada y al entrar en contacto con otra varilla la contaminaba, güey. Ah, O sea, chinga. Sí, güey. Sí. O sea, Sí, es que hacen reacción. sí, o sea, como que se impregnan también Ajá. de la radiación, güey. O sea, por ejemplo, si hiciste 500 varillas, güey, supongamos, y tú la pones arriba de 1500 varillas, ya tienes 2000 varillas radioactivas. Sí, porque haz de cuenta que lo que sucede con eso es que se va mezclando, es como digamos una especie, o sea, se hace un enlace, en química se le llama enlace. Sí, sí, sí. Entonces, al juntar eso, aunque no sea directamente la mezcla o la revoltura, ya están interactuando las radiaciones ahí, o sea, la radiación interactúa pues con el otro material. Entonces Sí. empieza como que a, digamos, esparcir, güey. Pero bueno, ahí les va. La naturaleza de la contaminación volvió imposible rastrear el destino exacto de cada barra. Ah, esto ya lo había dicho, perdón. Una gran parte de ese material se centró en el norte del país, güey. Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas. Sin embargo, rastros del cobalto 60 llegaron incluso al centro de México. Se construyeron oficinas gubernamentales en Zacatecas con varillas contaminadas. También se utilizaron en escuelas de Durango y en almacenes de Querétaro, güey. No existía patrón alguno ni forma de detectar su avance. Era como si la radiación misma se burlara de cualquier intento por condenarla. A diferencia de una explosión o un derrame químico, la contaminación radiactiva no tiene forma, ni color, ni olor. La gente trabaja, dormía y comía rodeada de partes que lentamente los envenenaban sin tener la más mínima idea. Los primeros signos fueron vagos: cansancio inusual, náuseas, dolores musculares. Nadie lo asociaba con la construcción. Nadie imaginaba que la causa podía estar en el acero de sus hogares. Para muchos, esos síntomas comunes, enfermedades de temporada, estrés, pero la realidad era mucho más sombría. En algunos casos, los detectores de seguridad de plantas industriales o aduanas empezaron a registrar niveles anormales de radiación, pero los técnicos no sabían qué hacer con esos datos. Se asumía que era error del instrumento o contaminación externa. El protocolo siempre fue minimizar, mas nunca investigar. Cuando por fin se identificó que el origen de los niveles elevados era el acero, ya era demasiado tarde. Miles de toneladas se habían dispersado y lo peor, no había forma de rastrear ni una fracción del total. Una empresa estadounidense detectó el problema antes que cualquier autoridad mexicana.
En un centro de Los Álamos, Nuevo México, uno de los camiones que transportaba varilla activó las alarmas radiológicas al cruzar la frontera. Los sensores reaccionaron de inmediato. El análisis mostró el nivel de radiación tan alto que el camión fue puesto en cuarentena. Así fue como México se enteró de su propio desastre. La noticia provocó una breve alarma mediática. Algunos titulares lo calificaron como la mayor dispersión radioactiva no nuclear en América, pero las notas desaparecieron rápidamente. El gobierno mexicano trató de evitar el pánico. Las investigaciones se realizaron y muchas voces críticas fueron silenciadas. En las semanas siguientes se comenzaron a distribuir medidores Geiger entre algunas autoridades locales. Se organizaron brigadas de búsqueda, se comenzaron a visitar construcciones, tomar mediciones y demoler edificaciones que superaban ciertos límites de radiación. Pero eso solo ocurrió en un número limitado de casos. La mayoría simplemente nunca fue revisada. Una de las historias más escalofriantes provino de un hospital recién construido en el norte del país. Los muros de la sala de espera infantil tenían niveles de radiación superiores a los aceptables para una planta de tratamiento de residuos nucleares, güey. No mames. Sí, güey. Años después, algunos de esos niños desarrollaron cáncer, pero ningún médico se atrevió a vincularlo oficialmente con el edificio. En otra comunidad, las familias notaban cómo las mascotas se enfermaban sin explicación. Gatos con tumores, perros con pérdida de visión. Los síntomas se replicaban en humanos, pero nadie conectaba los puntos. La contaminación avanzaba en silencio como una maldición que nadie había invocado. A nivel burocrático, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias comenzó a rastrear sin éxito el origen del desastre. El problema era demasiado grande y nadie quería asumir la culpa. La varilla contaminada se convirtió en una metáfora viviente del abandono. Era la prueba tangible de que en México lo invisible puede ser más peligroso que lo evidente, de que el silencio pesa más que la alarma y que una catástrofe puede ocultarse en algo tan cotidiano como una columna de concreto. Mientras tanto, el país seguía construyéndose sobre una base de reactividad, literalmente. La contaminación no fue solo física, sino también institucional. La omisión, la lentitud y el encubrimiento fueron formas de perpetuar el daño. Y con cada día que pasaba, más personas vivían rodeadas por el legado del cobalto 60 sin saberlo. Hasta hoy, se desconoce la cantidad exacta de construcciones que contienen varilla contaminada. Las cifras oficiales son vagas. Los archivos están incompletos y muchos edificios siguen en pie, habitados por familias que nunca fueron advertidas. La contaminación silenciosa sigue ahí. No se mueve, no envejece y no se disipa. Apenas te iba a preguntar. Sí, güey. Supuestamente hasta dentro de 100 años, güey. Dura 100 años. No mames. Nadie sabe cuántos más enfermaremos y sobre todo nadie sabe y nadie parece querer saberlo. ¿Cómo ven hasta aquí? No, güey, no mames, güey. O sea, todavía hay construcciones, güey, que tienen ese material, güey, el cobalto, güey, y no sabemos qué pedo, güey. Sí, güey. O sea, sí. Por ejemplo, ni las... ¿Cómo te puedo explicar? Ni las capas de cemento, güey, o de concreto, güey, más bien, no tapa esa radiación, güey, no la hace un poquito mínima, güey, nada. No, güey. A la vez. O sea, sí se va minimizando, güey, pero de todos modos. Ahí está la contaminación, efectos, güey. Sí, güey, tiene efectos en las personas, que entre uno de ellos, güey, pues es el cáncer. Simón. Eterno, güey. Sí, güey, ¿cómo ves? Me siento inseguro en mi casa, güey. Sí, güey. Está cañón, güey. Sí, güey, no mames. Pero bueno, vamos a continuar con esto. No. Cuando la radiación... ¿Ibas a decir algo, Turi? No,
Bueno, es que no, nada más me quedé pensando ahorita que estabas contándonos y luego mencionaste así, Nuevo León, Coahuila y todo, y luego estabas nombrando todos así nuestros vecinos, y luego de repente escuelas en Durango y dije, ya valió. Sí, de hecho. Ya sé por qué. Sí, dije, tampoco estamos seguros. Y luego yo también me quedé pensando por eso, ¿sabes? Está bien, güey, porque... Deja tú, güey, porque fueron no nada más escuelas, güey, también se construyeron. O sea, de lo que oficialmente se contó, güey, es que fueron escuelas, güey, pero también hubieron fraccionamientos, güey. O sea, si te pones a pensar, güey, cuáles fraccionamientos fueron como para el 83, 84 construidos, güey, hay una alta posibilidad de que en ese fraccionamiento, o en esa escuela, o en ese hospital, o en ese edificio que tú conozcas que fue construido para ese entonces, tengas varillas radioactivas, carnal. Me parece que en donde vivo yo no, me parece, no estoy seguro. Sí, también donde yo viví toda la Sí, infancia, güey. pero me quedé pensando que por ahí, por aquel entonces se están construyendo por aquí, güey. No, no te creas, güey. Pues la Más o tuya, menos. tu fraccionamiento sí, pero el mío fue como para el 89, Fue primero no, el como para tuyo. el 90. El tuyo fue primero, me parece. No, Y luego porque ya yo vivía en un rancho. Entonces, No, primero se pero construyó en Nogales. Primero se construye en Nogales y luego ya después conmigo. Ah, ok, ya. Ajá. Ya. Mira, Pero déjense no, de entonces cosas, güey. sí. Compren un aparato que es para detectar la radiación, güey. Ahí mero, güey. Ya se da. Pero bueno, ahí les va. Cuando la radiación entra en contacto con el cuerpo humano, no siempre deja una marca inmediata. No hay fuego, no hay sangre, solo un lento deterioro que se va manifestando con el tiempo. En el caso del cobalto 60, los síntomas no llegaron como una alarma. Llegaron como un susurro persistente que con el paso de los días se transformó en una pesadilla. Las personas expuestas comenzaron a sentirse débiles. Un cansancio extremo se apoderaba de ellos, incluso después de horas de descanso. Algunos notaban mareos constantes, otros perdían el apetito. Al principio, todos los atribuían al clima, al trabajo y al estrés. Nadie pensó en el acero que los rodeaba. Niños comenzaron a enfermar sin razón aparente, fiebre sin infección, vómitos sin causa. Uno tras otro empezaron a mostrar signos de que algo estaba profundamente mal, y los médicos no tenían respuesta. Los exámenes salían normales, las enfermedades parecían no tener nombre. En los casos más graves, la piel comenzó a deteriorarse. Llagas que no sanaban, moretones espontáneos, caídas de cabello. Todo indicaba... se me hace que por eso se me caía el pelo, carnal. El güey. No. No. Ahora todo tiene sentido porque Sí, tenemos güey, entrada. mi cabeza, nuestras entradas ya supimos por qué. Ah, No era calvicie, era el cobalto. Ese güey. Todo indicaba un daño profundo en la médula ósea. Uno de los efectos más comunes de la explosión de radiación ionizante, pero sin una fuente clara. El diagnóstico era imposible. En Ciudad Juárez, algunos trabajadores del Yonke Fénix desarrollaron síntomas severos. Vicente Sotelo, quien manipuló directamente las cápsulas, murió meses después con un cuadro clínico similar al síndrome de radiación aguda. Su compañero Ricardo perdió la movilidad de las piernas y su familia enfermó también. Los médicos comenzaron a ver un patrón. Las personas afectadas compartían un vínculo extraño. Trabajaban en el mismo lugar, vivían en ciertas colonias y frecuentaban construcciones recientes. Pero no se hacía la conexión. Nadie pensaba en el acero. Nadie sospechaba del enemigo invisible. Una familia entera en Chihuahua fue hospitalizada con síntomas similares: sangrados nasales, pérdida de peso, fatiga. El padre había trabajado en una obra donde se usó la varilla contaminada. Nadie le dijo nada, nadie se lo advirtió. Su esposa y sus 2 hijos vivían en una casa construida con ese mismo material. Años después, varios miembros de esa familia desarrollaron cáncer. El padre murió de leucemia, el hijo menor de un sarcoma óseo, la madre sobrevivió pero con daños renales irreversibles, y el caso nunca fue investigado por las autoridades sanitarias, como siempre, güey.
En otro punto del país, ahí les va. Welcome to Durango. Una escuela primaria de Durango fue construida con materiales contaminados. Maestros y alumnos comenzaron a enfermar, dolor de cabeza persistente, mareos, sangrados. Años después, exalumnos de esa generación presentaron tasas anormales de cáncer y enfermedades autoinmunes. Pero la historia fue sepultada bajo la alfombra burócrata. La exposición prolongada a niveles bajos de radiación no mata de inmediato, pero sí desgasta, daña el ADN y provoca mutaciones celulares, además de que debilita el sistema inmunológico. Las consecuencias no se ven en días, se ven en décadas, y fue lo más cruel de este desastre, que sus efectos seguían acumulándose muchos años después del incidente. El caso del cobalto 60 dejó una estela de cuerpos que no fueron reconocidos oficialmente. Personas que murieron sin saber por qué, víctimas que no sabían lo que era. Las cifras oficiales son conservadoras, pero investigaciones independientes estiman que al menos 4,000 personas, güey, pudieron haber sido afectadas directamente, Turi. De ellas se calcula que más de 200 murieron por causas atribuibles a este contacto con la radiación, güey. Fíjate, 4,000 personas, güey. No, pues es que imagínate las generaciones que iban saliendo, entrando, saliendo. Sí, güey. Ay, güey. Pero bueno, pero fíjate. Ajá, sí, Te escucho. No, te iba a decir, ¿cómo? Ay, no. Me hace pensar un poco cómo es que a veces sin darnos cuenta estamos en contacto cercano. Con la muerte, güey, con el peligro. Exacto, porque hay como que muchas cosas que ignoramos y todo, que no digo que es como que uno deba de saberlo todo ni nada, ¿verdad? Claro, pues, ¿cuándo? ¿Y cómo? Pues no, jamás. Sí. Pero, o sea, como a veces cosas que menos nos imaginamos y que a veces incluso hasta pueden ser simples, te pueden llevar a ese, a esa delgada línea, vamos. Sí, pues imagínate, ¿quién se iba a imaginar que asistir a clases, güey, te iba a matar cáncer, güey? Sí, güey. Ahora sí que como decía uno de morrillo, ¿verdad? No, es que me voy a morir si voy a clases, ¿verdad? Deja tú, güey. ¿Cómo vas a saber que nacer, güey? Que nacer te iba a causar cáncer, güey, después. Ya ves los bebés que nacieron en el hospital, güey. Sí, no. O sea, sí, es como dices, güey, o sea, no sabes, güey, en qué momento. Sí, no. No, y está cabrón, güey, porque también o sea, sí te pone a pensar qué tan frecuentemente lo estamos, ¿no? Porque ahorita vemos un caso, pero luego, ¿qué más cosas podrían pasar que pudieran ser de esa manera, ¿no? En la que estés en constante contacto con la muerte y pues tú lo ignoras. No, y deja tú, güey, fíjate. De esos muertos que fueron por cáncer y todo esto, pues se podría suponer, güey, o sea, no, obviamente no es bueno, se puede considerar una causa natural, güey. Por lo tanto, pues no hubieron autopsias, güey. Pero ¿cómo que natural? ¿Por qué? O sea, porque nacieron con el... O sea, me refiero, o sea, ellos nunca supieron, güey, que nacieron que fueron irradiados, güey. Sí, sino que años después, güey, fallecen, güey. Pues por cáncer, güey. Entonces, es raro, güey, como una muerte natural, güey. Ellos lo toman como muerte natural, güey. No sospechaban todavía, sí, güey. Exacto, güey. O sea... No, de que sospechaban, pues ya las autoridades ya sabían de todo este desmadre, güey. Sino que lo que me refiero es que como las familias, pues simplemente, pues su familiar falleció de cáncer, güey, pues fueron y lo enterraron, güey. Y sin saber, güey, que era por parte de un asesino, güey, que estaba oculto en las paredes, güey, donde a lo mejor vivían, güey, o donde a lo mejor estudiaron o lo... X, güey, ¿sí me entiendes? Simón, sí. Pongámoslo así, Juan. Tú tomas agua de tu botella de agua. Chinga, ¿a quién le hablas tú? Normalmente. Tomas agua de tu botella de agua. No sé, ¿quién es Juan?
Perdona, Antonio. Ay, no sé por qué dije eso. Ajá. Una disculpa. Ok. Ok. Imagina que tú estás tomando tu botella de agua, Antonio, Ujú. y luego, no sé, después, un Powerade, Simón. Una coquita. Así, muchas cosas, ¿no? Y de pronto te haces un análisis profundamente de sangre. ¡Pum! Microplásticos. Un chingo de microplásticos. ¿Y por qué digo con esto de los microplásticos? Porque es lo que le decía ahorita a Dewell, le mencionaba. Sí, Es que digo. ya estamos en un punto en el que a veces ya no nos estamos dando cuenta que estamos rozando con la muerte, güey. O sea, no nos Sí, damos sí, sí. cuenta. Y por ejemplo, eso de los microplásticos, güey, cuando cada vez se vaya volviendo más y más y más y más. Verga, Ajá. pues, Ya no queda. entiendo. ¿Sí? Ajá. Simón. Pero ahí les va. Uno de los efectos más siniestros de la radiación es su capacidad de afectar a las generaciones siguientes. Algunos hijos de personas expuestas nacieron con malformaciones. Otros desarrollaron enfermedades congénitas. Aunque el vínculo no se reconoció oficialmente, la correlación es difícil de ignorar. Y aún así, el gobierno mexicano nunca implementó un sistema nacional de seguimiento para los afectados. No hubo listas, no hubo compensaciones, no hubo justicia, solo silencio institucional que, como la radiación, se volvió parte del aire. México Sí. mágico. Sí, México. Apenas lo iba a decir, güey. Como mágico. Las comunidades afectadas también enfrentaron otro tipo de secuelas. El estigma. Algunas colonias fueron marcadas como zona de riesgo. Las propiedades perdieron el valor. Los vecinos fueron considerados contaminados. En lugar de apoyo, encontraron aislamiento. Los síntomas físicos fueron solo una parte del infierno. La incertidumbre, el miedo, la ansiedad se convirtieron en la nueva normalidad. ¿Estaré enfermo? ¿Y mis hijos? ¿Cuánto tiempo me queda? Preguntas sin respuesta que atormentaban día y noche. A lo largo de los años, el testimonio de los sobrevivientes ha salido a la luz en documentales, reportajes y foros comunitarios. Las historias coinciden. Nadie les avisó, nadie les creyó y nadie los protegió. Las pocas campañas de salud pública que se implementaron fueron insuficientes. Exámenes rápidos, visitas superficiales, diagnósticos vagos, luego el olvido. Hoy algunos de esos edificios siguen en pie. Algunas de esas familias siguen viviendo ahí. Las autoridades no han declarado esas estructuras como inseguras. No hay placas, no hay advertencias. El peligro permanece cubierto de pintura, con cortinas en las ventanas y niños jugando en su interior. La exposición humana al cobalto 60 en México no solo fue un evento sanitario, fue una herida abierta, una que sigue sangrando y lentamente bajo la piel de un país que ha preferido no mirar. Pero vamos a regresarnos un poquito en la historia. A ver. El punto de quiebre de esta tragedia radioactiva no llegó por las autoridades mexicanas, ni por la labor de los afectados. Llegó gracias a un accidente en un camión, güey. Chinga. Un hallazgo inesperado que sirvió como detonante para comenzar a comprender, aunque a medias, la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El horror se reveló no por diseño, sino por pura casualidad, güey. Y esto fue porque en enero de 1984, cuando un camión de carga fue detenido en la frontera con Estados Unidos, provenía de Ciudad Juárez y transportaba varilla de acero, como cientos de otros camiones que cruzaban a diario hacia el norte. Pero ese vehículo en particular, al llegar al centro de inspección de Los Álamos, Nuevo México, activó los sensores de radiación de la aduana. Ay, Las güey. alarmas sonaron de inmediato, güey. O sea, fíjate, algo que pasó es que haz de cuenta que cruza la frontera el camión. Entonces en Los Álamos hay una de las ¿cómo se puede decir? Bases militares más importantes de Estados Unidos, güey. Entonces haz de cuenta que el camioncito va ahí por la carretera. Cuando va por la carretera, güey, ni siquiera cerquita, güey, de la base militar, güey. Sino que iba por la carretera, güey.
Y cuando iba por la carretera, empiezan a sonar todas las alarmas, güey. No mames, güey. O sea, tenía un chingo de radiación, güey, entonces. Y, güey, tenía radiación de madre, güey. Mames. Entonces, cuando empiezan a sonar las alarmas, pues todos empiezan a ver así como de que, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya es cuando empiezan a voltear a ver, güey, y ven que va pasando por allá un camioncito, güey, y van y lo buscan, güey. Ajá. Y así es como se dan cuenta, güey, de que Algo anda que mal. estaba lleno de radiación, güey. Simón. Y, güey, las alarmas sonaron de inmediato y los inspectores entrenados para detectar amenazas nucleares evacuaron la zona y activaron el protocolo de emergencia. Lo que encontraron fue alarmante. El nivel de radiación del cargamento era altísimo, muy por lo encima de los límites considerados como seguros. Ajá. Y lo peor, no venía etiquetado como material peligroso. La investigación se aceleró en cuestión de horas. Se localizó el origen del acero contaminado. Las autoridades estadounidenses informaron a su contraparte mexicana que estaban exportando metal radioactivo. Y fue entonces cuando por primera vez México supo que tenía una crisis nuclear en casa. Perno. El gobierno mexicano envió inspectores a la empresa fundidora en Monterrey que había procesado el acero. Allí confirmó que varias toneladas habían sido producidas a partir de chatarra proveniente de Ciudad Juárez. En el corazón de ese cargamento estaba el cobalto 60. Pero eso no fue todo. Ya después, otro descubrimiento encendió las alertas. Un camión abandonado fue localizado en un lote baldío cerca de Ciudad Juárez. Era un camión recolector de chatarra, propiedad del Yonke Fénix. El vehículo estaba estacionado desde hacía semanas, güey. Es No cuando te manches. digo que Simón. se le robaron la batería, güey. Aparentemente olvidado. Sin embargo, cuando técnicos de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear se acercaron con monitores Geiger, los niveles de radiación botaron, güey, porque eran altísimos. Simón. De inmediato se acordonó el lugar. Los técnicos encontraron restos de cobalto 60 en la caja de la camioneta. Ajá. El vehículo había sido usado para transportar el equipo de radioterapia, probablemente también restos contaminados. El hallazgo del camión fue clave, no solo por el material que contenía, sino porque sirvió como evidencia física del recorrido del cobalto 60. Por primera vez se tuvo un punto claro desde cuál reconstruir la ruta del desastre. Los investigadores usaron mapas y registros de transporte, comenzaron a trazar el camino del material radioactivo desde su origen, la clínica en Ciudad Juárez, el Yonke Fénix, la fundidora de Monterrey, y de ahí a decenas de puntos del país. Pero la tarea fue titánica. No había registros detallados. Muchos documentos habían sido destruidos o nunca existieron. El camión fue trasladado a una zona de confinamiento, pero el daño ya estaba hecho. El vehículo había contaminado las calles por donde pasó, los depósitos donde se estacionó y tal vez a personas que se acercaron a él sin saberlo. Era, en sí mismo, una fuente móvil de radiación letal. Lo más perturbador es que ese camión no fue el único. Se encontraron otros vehículos con niveles similares de radiación en otros puntos del norte del país. Algunos habían sido usados para transportar chatarra contaminada, otros para distribuir la varilla. La red de contaminación móvil estaba mucho más extendida de lo que se pensaba. Un ejemplo dramático fue el del chofer que enfermó poco después de haber conducido uno de esos camiones. Presentó síntomas severos, vómito, pérdida de cabello, hemorragias internas. Murió semanas después, sin diagnóstico oficial. Su familia nunca fue informada del riesgo que había corrido. Estos hallazgos detonaron una crisis dentro del gobierno mexicano. Se ordenó una revisión masiva de las rutas de transporte. Se enviaron brigadas de inspección a depósitos, patios de carga y talleres mecánicos. El país descubrió que había creado, sin saberlo, una red de contaminación rodante. El impacto mediático fue breve, pero poderoso. Periódicos locales hablaron de camiones de la muerte. Algunos medios insultaron conspiraciones, pero pronto la atención disminuyó. La información fue controlada y el camión abandonado se convirtió en una anécdota olvidada. Pero no para todos.
Para los técnicos que estuvieron ahí, el hallazgo fue una revelación. Uno de ellos declaró anónimamente: fue como encontrar un cadáver radioactivo en medio de la ciudad, algo que no debía existir, pero que estaba ahí, oxidándose y contaminando todo a su alrededor. La historia del camión abandonado es fundamental porque demuestra que el desastre no fue contenido, que la contaminación no estaba solo en las varillas o en las casas, estaba en movimiento, era dinámica y solo lo hacía aún más peligrosa. Ese vehículo silencioso y oxidado se convirtió en símbolo del desastre, un recordatorio de que en México lo que no se ve se ignora y lo que se ignora mata. Hasta hoy no hay monumento, ni una placa, ni una línea de libros de texto que recuerde el hallazgo del camión, pero para quienes saben la historia, este momento marcó el verdadero punto de no retorno. Fue cuando quedó claro que el cobalto 60 no era un accidente local, sino una amenaza nacional, güey. Sí, a huevo, sí. Tras el hallazgo del camión y la notificación desde Estados Unidos, el gobierno mexicano se vio obligado a actuar, pero lo que siguió no fue una operación eficiente y bien coordinada, güey. Fue un caos regulatorio, una improvisación tras otra, marcada por la falta de protocolos, de personal capacitado y de voluntad política real para asumir la magnitud del desastre. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el organismo encargado de manejar materiales radioactivos en México, tenía recursos limitados. Su personal era escaso y la mayoría jamás había lidiado con una crisis de esta escala. En lugar de un operativo nacional, se optó por crear brigadas locales que intentaran localizar las estructuras contaminadas con equipo rudimentario. Los primeros esfuerzos se centraron en Ciudad Juárez, donde sabían que había estado el epicentro del problema. Se desplegaron inspectores con medidores a casas, talleres, yonques y construcciones recientes. La escena era casi surrealista. Hombres en overoles improvisados con mascarillas quirúrgicas midiendo paredes de concreto mientras los niños jugaban en la calle, güey. No, hombre, no mames. Pero un dato curioso, güey, es que ni siquiera muchos ni guantes tenían, güey. No te Pues pases te de digo todo. lanza, sí, mo. Imagínate. Sí, Los sí, criterios para declarar una edificación como contaminada eran inconsistentes. Algunos edificios eran demolidos completamente, otros solo parcialmente. Algunos fueron evacuados, otros simplemente etiquetados con pintura en aerosol como zona caliente. No existía una guía clara ni para autoridades locales ni para los ciudadanos. En muchos casos, las propias personas afectadas no querían abandonar sus hogares. ¿A dónde me voy a ir? ¿Quién pagaría por mi reubicación? ¿Quién aseguraba que las nuevas viviendas no estaban igual o peor? El miedo a la radiación competía con el miedo a la pobreza. En la mayoría de los casos, el segundo ganó. La confusión no se limitó a la población. Dentro del gobierno, los distintos niveles y dependencias peleaban entre sí por la responsabilidad. La Secretaría de Salud señalaba a la comisión y la comisión culpaba la falta de regulación federal. La Secretaría de Energía guardaba silencio y mientras tanto los camiones seguían circulando, los edificios seguían en uso y la radiación seguía acumulándose. güey, no mames. Uno de los mayores escándalos vino cuando se reveló que algunos de los residuos contaminados fueron enterrados en terrenos baldíos sin el debido confinamiento, güey. Ok. Toneladas de escombros fueron simplemente apiladas, cubiertas con tierra y olvidadas, güey. Ajá. Con el tiempo, esos lugares fueron urbanizados nuevamente. En uno de esos sitios, hoy hay un parque infantil, güey. No Arriba manches, güey. del cementerio de Chatarra, güey, hay un parque infantil ahorita, güey. Ah, la ver, Sí, no. güey. Ahorita te voy a decir cuáles son los puntos, güey. Por A si ver. alguien vive por ahí, Ajá. corran. La limpieza de estructuras fue caótica. Se demolieron más de 100 casas en Ciudad Juárez, pero no eran todas necesariamente peligrosas. Algunas solo tenían una ligera radiación. En otros casos, se permitió habitar viviendas que superaban los límites recomendados, güey.
No manches. Es que la gente, güey, ¿a dónde se iba, güey? Pues sí, güey, no Pues sí. mames. O sea, estos imbéciles fueron y les construyeron casas, güey, todas contaminadas y después se las querían quitar, güey, y dejarlos ahí, güey. Pues no, obviamente no se iban a ir, güey. Y lo deja tú, güey. Deja tú que les dijeran, ¿saben qué? Pues hay que evacuar. Pero. Ah, no, pues compras otra casa. Sí, güey, pero Sí, bien fácil, vete a la verga, No, ¿no? sí, güey, o sea, no mames, güey. Qué culero. Como si fueran pinches Sí, güey. donas, güey, no mames. Sí. Y también hubo casos en los que los trabajadores de limpieza fueron expuestos sin protección adecuada. Que la No se les dio verga. equipo especializado ni entrenamiento previo. Algunos desarrollaron síntomas de exposición en semanas. Se convirtió en un segundo grupo de víctimas, invisible y desechado por la narrativa oficial. No, bueno. Pero una empresa privada fue contratada para recolectar parte de los residuos y transportarlos a un sitio de confinamiento temporal en Maxquinco, Estado de México. Ok. Maquixco, perdón. El proceso fue lento, costoso y polémico. Los habitantes de la región protestaron al enterarse que su comunidad recibiría desechos radiactivos sin consulta previa. La presión mediática llevó al gobierno a improvisar campañas de información. Se imprimieron folletos, se organizaron pláticas comunitarias, pero en muchos lugares nunca llegaron. En otros, las chatarras eran técnicas de las que la gente no entendía nada. La información se volvió otro escombro más en el desorden. Se planteó la necesidad de crear un registro nacional de materiales radioactivos, pero nunca se implementó adecuadamente. Hasta hoy, México carece de un inventario completo y actualizado de fuentes radioactivas en uso. Mames. La cápsula de cobalto 60 fue apenas una de entre miles, güey. No te pases de nada. El caso también evidenció que el sistema de salud no estaba preparado para diagnosticar ni tratar enfermedades por radiación. La mayoría de los médicos desconocían los síntomas, los hospitales no tenían protocolos y había muchas víctimas que simplemente fueron diagnosticadas con enfermedades comunes. Típico México mágico. Sí, güey. En el ámbito legal, las demandas fueron casi inexistentes. No hubo juicios ni compensaciones masivas. El gobierno ofreció apoyo limitado a unas cuantas familias. La mayoría tuvo que cargar con los costos médicos y emocionales por su cuenta. La comunidad internacional observó con preocupación. Algunos organismos, como el Organismo Internacional de Energía Atómica, ofrecieron asistencia técnica. Se enviaron expertos para evaluar el daño, pero sus recomendaciones no fueron siempre aplicadas. Una de las consecuencias más tristes fue la desconfianza que generó en la población. Muchos comenzaron a temer a cualquier equipo médico, cualquier estructura médica y cualquier investigación gubernamental. La ciencia se volvió sospechosa. La radiación, un mito mezclado con superstición. En medio del caos, hubo intentos individuales por documentar y sistematizar el desastre. Algunos investigadores universitarios y periodistas de investigación reunieron testimonios, fotografías, análisis, pero sus trabajos fueron ignorados o suprimidos. La memoria del cobalto 60 fue enterrada bajo el concreto del olvido. Hasta hoy, no existe un informe oficial completo del desastre. No hay cifras definitivas de afectados ni un conteo final de estructuras contaminadas. Todo quedó en fragmentos, como si el país decidiera que la mejor forma de limpiar era no mirar. Y quizá eso fue lo más radioactivo de todo, la indiferencia. Porque cuando una nación no enfrenta sus errores, los repite. Y el cobalto 60 sigue ahí, recordándonos que el verdadero peligro no es lo que brilla en la oscuridad, sino lo que elegimos no ver. Y fíjate, el cobalto 60 fue, durante este accidente, fue enterrado en 3 sitios principales en México, donde se construyeron fosas que supuestamente eran especiales para contener residuos radioactivos, güey. Ok. Se supone que para que contengas estos, güey, tienes que poner, creo que hormigón, güey. O sea, un concreto, güey, así bien cañón.
Pero Ajá. nada más hicieron unos hoyos, güey, y aventaron el de y le pusieron tierra, güey. La madre, no mames, güey. Me Vale, acordé queso, güey. de cómo una vez vi como un video. Ajá. Obviamente, pues no es verdad, ¿verdad? Y decía, así es como puedes cambiarle el aceite a tu carro. Y luego tiran el aceite a la tierra. Bueno, hacen un hoyo en la tierra, tiran el aceite que ya se usó y ya lo tapan, güey. Y ya le pones el aceite nuevo. La Haz de madre. cuenta, güey. O sea, Sí, güey, con haz eso se cuenta. hace ahí, gacho, güey. Sí, güey. No, pero yo no te digo que hay una. ¿Cómo se dice? Un parque, güey. Ahí cerca de este. Nada, se pasaron. Qué madre, güey. Pero ahí les va los puntos, güey. El primero, pues ya lo mencionamos. Que es Maquixco, en Estado de México. Que está ubicado en el municipio de Nemascalapa. Que hoy es Huexpoxtla. Que ahí se enterró chatarra altamente contaminada, los camiones y equipo del yonque de Roceros de Chihuahua. Ajá. Este fue el principal sitio de confinamiento. Se acondicionó con medidas de seguridad especiales, supuestamente. Ajá. El otro es el centro de almacenamiento temporal de Samalayuca, Chihuahua, que está cerca del poblado de Samayaluca, al sur de Ciudad Juárez. Simón. También se supone que es un almacenamiento temporal. Se suponía que era temporal, aunque pues ya ven, ha pasado Pero décadas, pues güey. no les valió porronga, güey. Sí. Ahí se enterró tierra contaminada, escombros de viviendas demolidas y material con niveles de baja radiactividad. Ajá. Y un dato alarmante es que en 2001 se reportó que 110 toneladas de residuos seguían expuestas al aire libre, güey, sin cobertura adecuada. Te pases. En 2001, mamón. No mames, güey, hace ¿qué? ¿24 años? 24 años. No mames. Sí, güey, pero casi 20 años, güey, destapado, güey. Ah, te pases de lanza. O sea, el desastre fue en el 83, güey. Sí. Y en el 2001 todavía seguían ahí expuestas, güey. O sea, y el dato es que seguían, güey. Quién sabe si todavía seguirán ahorita todavía expuestas, güey. Oh, Y sí, el güey. tercero Debemos es de tener mexica- debemos de tener un audio, güey, o un sonido, güey, que diga México mágico. Pum, 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 sí, pum, pum. hay que implementarlo, güey. Sí. No, Hecho en mames. México mágico. Sí, güey, no. Y la tercera está en Mexicali, Baja California, güey. Ahí fueron materiales que llegaron por error al norte del país, acero contaminado que fue interceptado en la frontera de Estados Unidos. Ajá. En total se enterraron 2.930 toneladas de varilla contaminada, Ah, la bestia. 30.000 bases de mesa y estructuras metálicas, Oh, lo bestia. 1.950 toneladas de chatarra y maquinaria, No. 29.200 toneladas de tierra y escombro y 860 toneladas en contenedores blindados, güey. Ah, te En pases. total, más de 36.000 toneladas de residuos radioactivos fueron retirados y enterrados en estos 3 puntos del país. Y se preguntarán ustedes, ¿seguirá siendo peligroso? La pregunta es que sí. Ajá. Digo, la respuesta, perdón. Oye, pero Aunque el por combate- ejemplo, ¿eh? las entierran, güey. Pero me imagino que hacen un pozo, güey, demasiado profundo, ¿no? Te lo imaginas, güey. Me imaginas, exacto. Recuerda, México mágico. Exacto. No, güey, pues es que aún así, güey, no mames, güey, o sea, quiero México tener fe, mágico. güey, de que al menos hicimos algo bien, güey. Mágico. No, pues no estás viendo, güey. Te preguntas que hicimos algo bien, güey. Por eso, o sea, de tantos pinches Sí. cagazones, güey, algo bien, güey, algo de que, ¿sabes qué? Al menos, güey, se pusieron las En pilas, este güey. caso no, güey. Aquí en este caso no. A lo mejor algún día podemos encontrar un caso aquí en México, güey, que hayan hecho algo bien, Ajá. pero en este no. La Mira, madre, yo güey. de lo único que sé que en México se ha hecho algo bien, creo que es la Profeco. Y ya.
Ah, Es la única que chambea. Chido. Pero fíjate, güey. El cobalto 60 tiene una vida media de 5.27 años. Muchos por cada vida, güey. Ajá. Muchos de estos materiales aún estaban altamente activos, al menos hasta el año 2005, güey. Ay, güey. Y y los 3 ítems, güey, nunca fueron debidamente sellados. Ok. O sea, si querías que... ¿cómo te digo? Si tú que te preguntabas, güey, que si hicimos algo bien, pues ya ahí está tu respuesta. Sí, güey. A la otra voy a aplicar la de Dewey, güey. No esperar nada, de nada, güey. Y para aún así que me vuelvan a decepcionar, güey. Sí, güey. Sí, por ejemplo, fíjate, algunos... lo más perturbador de esto, güey, es que muchos de los materiales, del metal que fue utilizado, güey, Ajá. con se hicieron escritorios escolares, sillas y mesas, güey, que eran destinados para las escuelas, No, güey. Entonces no sabes si alguna de esas mesas, silla o escritorio ahí terminaron en tu escuela. Verno, güey. Y Arturo al tiro, güey. Ya sé, no manches. Aunque... Bueno, no te creas. Bueno, no he sabido de casos de alguien, al menos de mi centro de trabajo, que tiempo después haya fallecido así como por cáncer o así. Y nada, güey, ya son inmunes, güey, de tanto pinche convivir ahí con el material, güey. Con de tanto radiación y piquetes de alacrán, güey. Al rato todos pelones, güey. ¿Qué gel usas, carnal? Oye, no, espérate, me acordé así como ahorita que dijiste, ya bien inmunes, ¿no? No sé si supieron que en Chernobyl que hay un honguito que creció que se alimenta de la radiación de Chernobyl. Sí, Entonces haz de cuenta así, ¿no? Pero en lugar de honguitos, personas. Al Como rato nosotros. vamos a ver al Arturo, güey, con 3 ojos, güey. Ajá, me va a salir el tercer ojo. En la Referencia. zona oscura. Andas perro, güey. Y luego, espérate, güey. Uno de los depósitos de chatarra donde llegaron ahí chatarra contaminada, güey, Ajá. era ilegal y no tenía permisos para operar. Era el de Ferrocarrileros de Chihuahua. Qué laverno. No tenía ninguna regulación y no tenía licencia. No me pasaba de lanza. Y luego un joven de 16 años quedó estéril por dormir junto a una varilla contaminada. Laverno, qué pedo. Agustín Villanueva, uno de los casos más documentados, sufría insomnio, fiebre y pérdida de cabello. Dormía a escasos metros de un trozo de acero irradiado. Le dijeron que solo era estrés. Laverno. Pinche estrés, güey. Mutado, güey, a la verga. También todos los del yonque, güey. Ajá. El yonque donde llegó todos los perritos, güey, que estaban ahí murieron, lamentablemente. No te pases de la... Aquí no podemos decir que ningún animal fue lastimado, güey. Qué triste, güey. Sí, ya sé. Otro de los, ¿cómo se dice? Un obrero, güey, también que andaba ahí en la construcción, encontró unos pedacitos de cobalto y los echó a su lonchera, güey. Y también fue ahí, se los regaló a su hijo, güey. Ajá. Y ambos desarrollaron síntomas severos al poco tiempo. No, güey, valió. Otro México mágico, güey, les va. A ver. Es que la maquinaria que manipuló la cápsula de cobalto 60 terminó en una planta cementera donde se usó durante meses antes de ser detectada por casualidad por una inspección externa, güey. Qué la madre. Hasta el cemento, güey, también. Hombre, no vale eso, güey, neta, güey. Sin negligencia todo lo que da, güey. Gacho. Hay un hotel también en Zacatecas que recibió camas hechas con acero contaminado. Este hotel, que no mencionan, no fue jamás clausurado. Solamente cambiaron las bases y nadie volvió a hablar del tema. Puta madre. Borrón y cuenta nueva, güey, la verdad. Sí. No, vale. Algunos
residuos fueron enterrados en tambos pintados de azul sin sellado. En Samalayuca, testigos reportan que muchos desechos fueron simplemente cubiertos con tierra y señalados con piedras, güey. Casi 4 décadas después, siguen ahí. O sea, ahorita No están todavía ahí manches. en Samalayuca. Sí, güey. No te pases de ver. Lo peor de todo, güey, es que ahorita en 2025 aún no hay ley que obligue a marcar estructuras contaminadas. Edificios con materiales radioactivos no tienen ninguna advertencia visible. Si hoy entras a una escuela hecha con esas varillas, no lo sabrías. Hombre, de la- ¿Y México mágico? México no ha tenido un solo juicio por delito radiológico. A excepción de a dónde vamos ahora, güey. A ver. Porque, ¿qué creen? ¿Qué? México mágico, hermanos. ¿Ustedes creían que solamente tenemos un desastre nuclear aquí en México? Ah, No, claro que no. no puede ser. En diciembre de 2013, Ay, no. 3 décadas después del desastre de Cobalto 60 A la vez. en Ciudad Juárez, la historia volvió a repetirse. Esta vez en el municipio de Hueypoxtla, en el Estado de México. Ajá. Aunque los tiempos habían cambiado, la falta de protocolos, la negligencia y la peligrosa contaminación de ignorancia y radiación volvieron a cruzarse los caminos, dejando en evidencia que las lecciones del pasado no siempre son aprendidas. De la madre. Un tráiler blanco que transportaba equipo médico fue robado en una gasolinera. El vehículo venía desde Tijuana y se dirigía al Instituto Nacional de Cancerología en el Estado de México. Lo que los ladrones ignoraban es que en su interior se encontraban unas cápsulas de cobalto 60, recién retiradas de una unidad de radioterapia. El tráiler fue robado en la madrugada. El conductor, según reportes, se había detenido a descansar. Minutos después fue amenazado por 2 hombres armados que lo abandonaron en un terreno baldío y se llevaron el camión sin saber el contenido exacto de su carga. Para ellos parecía solo una mercancía valiosa que podía vender. Para el país, se trataba de una bomba invisible. Las autoridades fueron notificadas inmediatamente. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias emitió una alerta nacional. Por primera vez, México activó su protocolo de emergencia nuclear. Se movilizaron fuerzas armadas, policías estatales y personal técnico. El riesgo era potencialmente catastrófico. Las cápsulas contenían una fuerte muy alta y de muy alta intensidad de cobalto 60. Si era manipulada sin protección, podía causar la muerte en minutos. El escenario era alarmante. Ajá. El material era abierto o expuesto, podía contaminar el área circundante y afectar a decenas y quizás cientos de personas. No manches. Los medios reaccionaron con rapidez. El caso del tráiler radioactivo se volvió tendencia. Las noticias lo presentaban como un posible atentado, un caso de terrorismo biológico o incluso como un error de ciencia ficción. ¿Ah? La especulación aumentó y el miedo se esparció más rápido que la radiación misma. Sí, me imagino. 2 días después del robo, el tráiler fue localizado en un terreno despoblado cerca de Huexpoxtla. Ajá. El vehículo estaba abandonado y su carga había sido removida. No, vale, a ver. Lo más preocupante, la cápsula había sido abierta, güey. Técnicos en trajes de protección extrema llegaron al sitio. Lo que encontraron fue espeluznante. La fuente de cobalto 60 había sido extraída del blindaje de plomo que las contenía. Los ladrones, probablemente sin saber, la manipularon directamente. Lo más probable es que se hayan recibido dosis letales de radiación. Ajá. Sí. A unos metros del tráiler encontraron restos de basura, herramientas rudimentarias y rastros humanos. Se especuló que los ladrones, al sentirse mal tras la explosión, abandonaron el sitio. Algunos informes no oficiales mencionaron que cuerpos con síntomas de radiación fueron atendidos en hospitales cercanos, pero esa información nunca fue confirmada oficialmente. Ajá. El material fue confinado, sellado y trasladado bajo fuerte vigilancia militar a un centro especializado. A diferencia de 1983,
Esta vez el gobierno actuó con velocidad, pero no por haber aprendido del pasado, sino porque la presión mediática y el miedo internacional lo obligaron a moverse. Sí, a huevo. El incidente fue usado como ejemplo de vulnerabilidad en foros internacionales. Se cuestionó cómo era posible que un país permitiera el transporte de materiales tan peligrosos sin protección suficiente. Ajá. ¿Dónde estaban los escoltas? ¿Por qué solo un chofer? ¿Por qué se detuvo sin medidas de seguridad? Las respuestas oficiales fueron vanas. Se habló de falta de una falla humana, de desinformación y de situación extraordinaria. Pero lo cierto es que otra vez una cápsula radioactiva quedó al alcance de cualquier persona, que el desastre fue evitado no por planificación, sino por suerte. El caso también generó teorías. Algunos especulaban que los ladrones habían sido contratados por un grupo de crimen organizado. Otros decían que era un acto de sabotaje. Ninguna teoría fue comprobada, por lo que solamente quedó claro que México sigue siendo vulnerable. Las implicaciones del caso de este caso van más allá del robo. Revelan una cadena de negligencias: el transporte de material radioactivo sin custodia, la falta de protocolos estandarizados, la capacidad de información a la población y, sobre todo, la ausencia de memoria histórica. Los mismos errores de Ciudad Juárez se repitieron: subestimación de peligro, reacción tardía y encubrimiento posterior. Aunque esta vez no hubo varillas contaminadas ni dispersión masiva, el potencial era el mismo. El país estuvo a centímetros de otro desastre nuclear. Después del incidente, se prometieron reformas, mayor vigilancia, protocolos de emergencia, entrenamiento para personal médico y transportista, pero en la práctica poco cambió. La memoria institucional siguió siendo débil. Hoy, este caso es apenas recordado. No hay memoriales, no hay reportes detallados accesibles al público. La historia se esfumó, como tantas otras tragedias mexicanas, en la niebla del olvido. Y sin embargo, su importancia es enorme, porque nos recuerda que la radiación no necesita ser una bomba que mata, que la negligencia puede ser más letal que la maldad, y que a veces el verdadero enemigo no está en el átomo, sino en las formas en que decidimos ignorarlo. Sí, este caso se convierte en un eco moderno del cobalto 60, una advertencia de que no deberíamos necesitar repetir, un recordatorio de que las sombras del pasado siempre están listas para volver, si seguimos cerrando los ojos. Y ya para cerrar el caso, la historia del cobalto 60 en México no solo es un relato de radiación y enfermedad, es una cicatriz abierta en el cuerpo de un país que aún hoy prefiere no mirar las heridas que no sangran. No hay placas conmemorativas, no hay días de recuerdo, no hay justicia, solo un silencio pesado, casi radioactivo, que lo cubre todo. Porque más allá del desastre técnico, lo que este episodio revela es la profundidad del abandono institucional. La omisión no fue un error aislado, fue una política táctica, y la negligencia una costumbre. En cualquier otro país, una tragedia de esta magnitud habría generado reformas inmediatas, juicios ejemplares y cambios duraderos. En México, solo produjo silencio. Las personas afectadas, las familias que perdieron a seres queridos, los niños que crecieron rodeados de un veneno invisible, todos quedaron fuera del relato oficial. Fueron simplemente daños colaterales en una narrativa donde lo importante era no alarmar, no señalar, no responsabilizar a nadie. Hoy, más de 40 años después del incidente original, seguimos sin saber con exactitud cuántas construcciones contienen varilla contaminada. Nadie aquí puede decir cuántas personas fueron afectadas. Nadie lleva un conteo oficial de muertes, de enfermedades, de mutaciones. La memoria institucional fue enterrada bajo toneladas de concreto, como el mismo cobalto. Y sin embargo, el riesgo persiste, porque la radiación no se desvanece con el tiempo. Sigue ahí, latente como una sombra en las paredes, como una maldición que espera activarse.
Cada ladrillo contaminado es una promesa de dolor futuro, una amenaza que nunca se fue del todo. Pero aún el país no aprendió. El caso del 2013 lo confirma. Volvimos a dejar una cápsula radioactiva sin vigilancia, volvimos a confiar en que no pasará nada, volvimos a mirar a otro lado, como si el olvido fuera un blindaje eficaz. Pero el olvido no protege, solo prolonga el daño, solo posterga lo inevitable, y en este caso, lo inevitable es la verdad. Porque tarde o temprano alguien más abrirá una caja sellada, alguien más contará o cortará una cápsula con una cegueta, y volveremos al principio. La sombra del cobalto 60 nos recuerda que la ciencia sin ética es peligrosa, que la tecnología sin responsabilidad es una bomba de tiempo, y que la historia, cuando no se cuenta, se repite con más fuerza. En Sombras de Noche nos gusta pensar que contamos historias para que no se repitan, para que al menos alguien escuche, alguien recuerde, alguien se indigne, porque solo así las sombras pueden volverse luz, y los errores del pasado, advertencias para el futuro. Si algo nos deja esta historia, es una lección amarga. El peligro fue real, y no fue el cobalto 60. Fue el sistema que permitió su liberación, la estructura institucional que eligió la ceguera, la cultura que decidió callar. Y aún ahora, cuando caminamos por las calles, cuando trabajamos en edificios públicos, cuando dormimos en nuestras casas hechas con varillas de origen incierto, puede que estemos más cerca del desastre de lo que nosotros creemos. Este episodio no es solo un relato del pasado, es un espejo, uno que nos muestra quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podríamos volver a ser. Porque en México, nuestro México mágico, a veces las historias más oscuras no necesitan fantasmas, solo necesitan olvido. Y ese es el espectro más peligroso de todos. Y ahí quedó. No, sí está cabrón, güey. Machín. Creo Sí, que a partir de ahora de vez en cuando me va. Sí, güey. No había güey. pensado en eso. Trajimos al más miedoso de todos. No, deja tú el miedo, sino de repente yo sí soy medio paranoico, entonces, Cuando o sea, estés en tu salón de clases, güey, sí, dando clases. deja tú la escuela, digo, pues yo no he sabido de casos así, pero quién sabe qué casos podrían haber pasado, por ejemplo, aquí, que haya sucedido eso y no sabemos. Sí, güey. Entonces, así como que no sé, ir y pasar, a lo mejor, por ejemplo, un museo, güey. Pasar por un museo y luego, el museo. De repente, ay, güey, ¿te acuerdas del cobalto? Ay, puto, el cobalto. No, pero acuérdate No, que tienen que ser edificios, güey, que sean construidos del 83 para adelante. por Como del eso, 83 al 85. Me imagino al Turi bueno, no bien, así como dijo él, va bien paranoico. El Turi va a ver a uno de sus alumnos, güey, que se está presentando esos síntomas que dijiste en el podcast, güey. Y el Turi va a saltar del segundo piso. Todos refúgiense, órale, en corto. Ya sé, no mames. No, pero a mí lo que me deja esto Ajá. es pues lo que te había mencionado, ese roce con lo. Sí. Incluso ni siquiera es o sea, sí es por ignorancia de nosotros, pero no porque sea uno tonto o así, no, o sea, simplemente pues son cosas que uno no va a saber realmente. Entonces, como a veces el ignorar cosas que no necesariamente, como digo, tenemos que saberlas, pues puede poner en peligro, ¿no? Y no digo, pues, o sea, ahora sí que ya fuera de lo paranoico y todo eso, y todo ese rollo, ¿cuánta gente no corre ese peligro, no? Sí. ¿Cuánta gente no está en esa delgada línea que no sabe, pudiera presentar algo de eso? Sí, eso. Sí, güey. Pero adivinen qué también. Para aliviar sus
paranoias, güey. Traje datos curiosos, güey, de animales. Excelente. Bueno, no tanto, pobrecito. No, estos son datos curiosos nada más de animales para que se les olvide lo que estuvimos hablando. A ver, échalos. El pulpo tiene 3 corazones y cuando nada, uno se apaga. Ajá, esa sí no me la sabía. No manches. Los corazones bombean sangre a las branquias y uno al resto del cuerpo. Pero al nadar el corazón sistémico se detiene, lo que cansa mucho al pulpo. Por eso prefiere arrastrarse, güey. Ay, ay, ay. Ujú. Fíjate que sí sabía lo de los 3 corazones, pero no eso, Nice. Qué chido. ¿Ya se te está olvidando, Turi? ¿O quieres otro? ¿De qué hablas? ¿Qué se me está olvidando? Ya no- ¿O quieres otro? ¿Quieres otro? A ver, échalos. ¿Sabías tú que los elefantes entierran a sus muertos? Ajá. Mames. Tienen rituales funerales y se quedan junto al cadáver. Lo cubren con ramas o tierra y lo visitan días después. Incluso lloran. Tienen una memoria brutal y emociones complejas. Ay, güey. Fíjate que ahorita que mencionas eso, hay veces que nosotros, bueno, yo pienso que hay veces que nosotros subestimamos mucho los animales. El hecho de Sí. que nosotros podamos tener un lenguaje y un razonamiento que a lo mejor quizá ellos también pudieran tener, pero como tenemos un lenguaje diferente o una forma de comunicación diferente, pues por eso mismo no podemos saber, por ejemplo, pues, si piensan, qué piensan, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que la Sí, verdad güey. los animales sí a lo mejor razonar, eso quién sabe, pero mínimo pensar, sí, güey. Sí. Ay, güey, chido. ¿Ya te pasó o quieres otro dato? Otro dato. Ahí te va. ¿Sabías tú que los delfines se llaman por su nombre? Ah, Los cabrón. delfines tienen silbidos únicos como una forma sonora y pueden llamar a otros delfines usando ese sonido. Es decir, tienen un nombre y los usan. Ay, perro. No manches. ¿Imaginas? Y luego ya llega un delfín, ¿no? Ese, Sí, güey. Luego. Luego llega otro. Otro perro. ¡Antonio! Ya llega el Antonio. Y ya llega un delfín llamado Tony. Y ya. ¿Ya se te olvidó o ya? O el último. Último. Échate el último. A ver, te voy a decir animales y tú me dices cuál es el que quieres. Tengo de gorila, de tiburones y de gallinas. Gorila, tiburones o gorilas. A ver, Antonio, que elija Antonio. Tiburón. A ver, Antonio. ¿Tiburón? Tiburón. ¿Sabías tú que los tiburones son mayores que los árboles? Ah, cabrón. No. Es decir, como especie, los tiburones han existido por más de 400 millones de años, mientras que los árboles surgieron hace 350 millones. Ay, güey, no mames. Ando perro. Sí. Y andas con todo. Nada, les voy a contar de las gallinas también. A ver. Está chido este. ¿Sabían que las gallinas pueden recordar más de 100 caras? No mames. No, güey. Sí, güey. Tienen una sorprendente memoria facial y social. Pueden distinguir quién las cuida bien y quién no. Y nunca lo olvidan. Ay, güey. Pero ahora entiendo por qué a veces entonces corretean a alguien, güey. Sí. Ajá, no Sí, pues, Tiene mames. sentido ya. Tiene sentido. Sí, Y a veces, a veces dices, chis, la correteó sin que le hiciera nada, pero pues algo le debe haber hecho. Y se Sí, acordó. no mames. Ándale. Y ya, pues es el último dato que tengo. Ahí les va. Los gorilas cantan mientras comen. Es decir, los gorilas emiten pequeños gruñidos rítmicos o cantos de satisfacción al masticar. Parece ser una señal de lo que todo está en paz. Una especie de qué rico. En No clave de manches, selva. todo dar, güey. Ah, chido Mira. ese. Está chido. Sí, bueno, ya. Toda madre. No, mira, tengo más todavía, pero ya se lo olvidó a Ya. Turi. Ya le entramos. Otro. ¿Otro? Esos datos curiosos están chidos. A ver, un último. A ver, les voy a decir cuáles son los animales y ustedes los cogen. Hay medusa, pingüino, búho, ballena, camarón y conejos. Camarón. A El ver. camarón. ¿Sabían ustedes que el camarón mantis puede golpear con la fuerza de una bala?
Ey, ¿qué pedo? Camarón mantis. Ah, caray. Ajá. Tiene una de las pegadas más veloces del mundo animal. Puede romper cristales de acuario y dejar inconscientes a presas más grandes que él. No No, manches. son los que tienen unas tenazas. De hecho, ¿saben quién es el camarón mantis, güey? No. ¿Han visto Dan Dan? Simón. Ah, entonces se me hace que sí Ya había ven visto yo que eso. la última pelea sale como un espectro que viene siendo como de camarón. Ajá. Ese es un camarón mantis. Ah, no. Por eso es como boxeador, güey, porque tiene la pegada más fuerte. Fíjate, no sabía Ese eso. sí lo había llegado a saber. Y la neta sí. Bueno, si es el mismo que yo vi, se ve bien. O sea, si lo ves en video, se ve bien acá, güey. O sea, ni siquiera se ve el. O sea, ¿cómo te digo? O sea, no se ve el. Cuando da el golpe, güey. O sea, como que es tan rápido Simón. que no lo ves. Sí, no, ni siquiera lo puedes ver. Ajá, pero. No, güey, se ve. O sea, sí se ve el efecto ahí que. Hasta desmadra caparazones y acá, güey. Sí. Está potente esa madre, güey. No manches. Bueno, les va otro. Ya el último. ¿Sabían ustedes que las ballenas azules tienen el corazón del tamaño de un auto? Ah, No, la bestia. Y aparte, su aorta es tan grande que un niño podría gatear por ella. Oh, lo bestia, no. No, Y el latido de su corazón se puede escuchar a más de 3 kilómetros de distancia bajo el agua, güey. Ay, güey. No. Así que la próxima vez que veas a una ballena, imagínate que hay un bocho adentro de ella. Sí, güey. No mames. ¿Sabes a qué me recordó eso? No sé por qué, o sea, yo sé que no tiene nada que ver, pero me recordó a Titanes del Pacífico. Ey. Y luego una escena cuando se echan a un kaiju. No me acuerdo cuál kaiju es, pero, o sea, ya derrotan al kaiju y está en la ciudad y todo. De que cae el kaiju y luego están unos de mercado negro de los kaijus. Y lo revísenlo, dice así uno, revísenlo y saquen lo que sirve y que no sé qué. Y luego ahí se ve como que un corazonzote acá, pum, acá Simón. latiendo. Me acordé de eso, justamente de eso. Sí, Sí. güey. Y dije, ay, güey. O sea, ya Bueno, digo, no sé, no tiene nada que ver, pero cuando mencionaste el tamaño del corazón, o sea, como que lo dimensioné así y dije, ala. Les voy a contar el último porque este es muy romántico, para cerrar con algo romántico el programa. A ver. Después de tanta negligencia de México. Ya se me había olvidado. Y más porque dicen que los pingüinos son unos abusadores, podría decir. Pero aquí les tengo un dato que los va a dejar y le van a hacer. ¿Sabían ustedes que los pingüinos se proponen como tipo matrimonio con piedras? El pingüino Adelia le ofrece a su pareja una piedra perfecta como señal de compromiso. Si ella la acepta, forman una pareja de por vida. Más románticos que muchos humanos. Ah, ese sí sabía, güey. Más, Así que ya saben. responsables. Ya no gasten en anillos costosos de diamantes. Vayan y busquen. Ah, no, güey. Pues si te pones a pensarlo, güey, también es llevado con nosotros, güey. Buscan una piedra perfecta, güey, una piedra preciosa, un diamante, güey. Ajá. Pues sí. Eso sí, pareciera que son más responsables que los papás que se van a comprar cigarros. Ah, Ah, El sí, güey. eso sí. son más comprometidos, a eso me refiero. Los pingüinos son más comprometidos que esos papás, güey. Ajá. Pero bueno, ahí quedó los datos curiosos y el episodio de Cobalto también. Excelente, excelente. Estuvo bueno. Muy buenos datos, muy buenas noticias también. Ah, sí, también las noticias estuvieron buenas. Y la historia también estuvo con madre, güey. Sí. Sí. A ver, ¿algún comentario final? Pues... ¿qué puedo decir, güey? Ante tanta negligencia, tanto México mágico, güey, que nos acabas de contar, güey. Más que un suspiro, güey, de que no mames. Se pasaron de ñonga, güey. En dos ocasiones, güey. 83 y 2013, güey. Pero Sí, bueno, y como tú lo dijiste, güey, quién sabe
Si se vuelve a repetir la historia, güey, otra vez. Prácticamente 10 años después, ¿no? 20 años después, 30 años. Sí, es lo más triste, güey. Que no sabemos si se vuelve a repetir porque lamentablemente, güey, había un cambio. Desafortunadamente, como dicen, somos el animal, güey, que tropieza 2 veces con la misma piedra, güey. Sí, güey. Pero bueno, pues yo me despido, güey. A los que llegaron a este punto del video, muchísimas gracias. Que nos sigan en las redes sociales, que le den like al video y lo compartan y que dejen sus comentarios, güey. Muchísimas gracias. Las redes es Facebook, que nos sigan en Facebook, Instagram, Threads, X y TikTok. Exactamente. Mi estimado camarada Arturo. Bueno, estaba pensando una pequeña reflexión. A ver, échatela. Como a veces, a lo largo de la historia, el humano, pues es conflictivo, ¿verdad? Ha sido conflictivo. Y sí, lo digo por esta cuestión de las guerras y todo esto, pero lo quiero asociar a esto. ¿De qué manera? Ha habido guerras por cosas tan tontas, tan estúpidas, que no nada más se quedan las guerras, que muchas veces también por ignorancia, claramente negligencia, y que a veces por no saber o querer controlar cosas, temas que no están en nuestras manos, terminamos haciendo un desastre, ¿no? Sí. Y las consecuencias que tienen, pues es que ahora sí que van en contra de nosotros mismos. Sí, lamentablemente tiene razón. Pues, y pues yo agradecerte, camarada Arturo, por estar de nueva cuenta aquí. Ya sabes que esta es tu casa. Puedes venir aquí al podcast cuantas veces tú quieras porque tiene las puertas abiertas y creo que siempre complementamos chido con comentarios y todo esto. Ya sabes, tiene las puertas abiertas y muchas gracias por estar en este capítulo de nueva cuenta con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme una vez más. Ya saben que yo estoy agradecido con eso, porque aparte de, pues bueno, convivir, ¿verdad? Pero realmente aprendo muchas cosas y hay veces que ahora sí que como habíamos mencionado también anteriormente, por ejemplo Antonio, ¿no? Pues que te va a trabajar la ardillita. También, por ejemplo, un poquito ahí de eso. Y más que nada que, como mencionaste, nos deja pensar en cosas que han pasado en la historia. ¿Qué errores cometeríamos otra vez? Sí. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros? Y creo que eso es bastante importante, que la gente se quede. Y pues no, nada más agradecer. Para mí es un placer, un gustazo estar aquí con ustedes. Y pues escuchar, platicar de los temas para nosotros. Que los escuchamos y que pues nos pueden sorprender también. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Fíjate, este es el episodio 12. Ya si fuéramos los caballeros del Zodiaco, estaríamos en Piscis. Pero bueno, ya pueden guardar sus pentagramas, apagar sus veladoras y desclavar sus crucifijos porque la misa ha terminado. Esto es Sombra de la Noche. Nos escuchamos en la próxima y hasta pronto.